El capítulo 1 de este podcast habla de que la periodista Mariana Atencio ha pasado la mayor parte de este año tratando de averiguar qué les pasó a dos mujeres jóvenes que desaparecieron mientras hacían senderismo en Panamá. Cuenta que ellas habían viajado a América Latina, de donde es la periodista, para aprender español y ser voluntarias con niños pequeños, pero nunca volvieron a casa. Cuenta que el gobierno panameño tiene su versión oficial de lo que les sucedió, pero los habitantes locales, la gente que realmente vive en el pequeño pueblo de Boquete de Panamá, donde se desarrolla la historia, tienen otro cuento más oscuro que contar. Nos dicen que Chris Kramer y Lisanne Fron eran dos amigas veinteañeras que vinieron a Panamá en 2014. En su diario, Chris describió Bocas del Toro, una isla de cuento de hadas. El agua es tan clara aquí, súper hermosa, realmente una isla de cuento de hadas. Pero cuando dejaron Bocas para ir al pequeño pueblo panameño de Boquete, su viaje de cuento de hadas tomó un giro oscuro. Unos días después, Chris y Lisanne salieron a hacer una caminata corta y desaparecieron por completo. 2 meses después, su mochila apareció de la nada, kilómetros río abajo desde su última ubicación conocida, y a lo largo del mismo río, se encontraron algunos restos humanos dispersos. Los restos no eran delicados, los objetos electrónicos estaban cubiertos de agua, pero aún intactos. Cuando los investigadores revisaron la tarjeta SD de la cámara y vieron las fotos, encontraron más preguntas que respuestas, incluyendo una serie de alrededor de 100 fotos inquietantes tomadas en la selva de noche y bajo la lluvia, una semana después de la desaparición de las mujeres. El gobierno panameño eventualmente determinó que las muertes de Chris y Lisanne fueron un accidente, pero cuanto más profundizas en los detalles de este caso, más cosas no encajan. Jeremy Craig, un reportero de Daily Beast que dio a conocer la historia al mundo de habla inglesa en 2016. Su serie de 8 partes es uno de los artículos más populares jamás publicados por The Daily Beast, y esos artículos son el primer destino en Internet para las misteriosas muertes de Kristen Lezam. Pero una vez que los artículos fueron publicados, Jeremy comenzó a tener dudas sobre su propia investigación. Descubrió que fue engañado por un par de fuentes clave que lo convencieron de que fue un accidente de senderismo, pero luego descubrió que estaban diciéndole a otras personas que sabían que era un asesinato. Por eso, Jeremy contactó a principios de este año a Mariana Atencio con una propuesta: ir con él a Panamá para ayudar a investigar y volver a informar sobre la historia para llegar al fondo de lo que sucedió. Jeremy Craig regresó a Panamá de nuevo en 2017 y profundizó en la posibilidad de que fuera un asesinato, pero ambas veces que investigó este caso, estaba bajo presión de plazos para concluir y sacar conclusiones apresuradas, y cree que aún hay preguntas sin respuesta. Mariana cuenta que no todos los días tiene la oportunidad de cubrir una historia sobre América Latina y típicamente sobre mujeres en América Latina. Cualquiera que sea lo que le sucedió a Chris y Lisanne, desaparecida o asesinada, es una oportunidad de arrojar luz sobre la verdad. Entonces, reunieron al equipo y reservaron viajes a Panamá para contar la verdad sobre lo que sucedió. Cuentan que de las dos amigas, Chris, de 21 años, era más extrovertida. Era una atleta talentosa que había jugado en el equipo de voleibol de su universidad y recientemente había obtenido un título en ciencias aplicadas. Chris era una entusiasta de la fotografía y llevaba consigo una mochila de cuadros azules para llevar su cámara y sus objetos personales. Chris y Lisanne habían venido a trabajar como voluntarias con niños y aprender español, pero sus planes se vinieron abajo porque tanto la escuela de idiomas como el programa de enseñanza no estaban preparados para recibirlas. La ciudad de Boquete es muy pequeña, quizás viven aquí unas 15.000 personas. La pintoresca plaza de la ciudad parece que los lleva atrás en el tiempo, pero también hay una sensación de inquietud aquí sabiendo lo que le sucedió a Chris y Kristen. Boquete es una pequeña ciudad, ¿alguien aquí sabe algo? Cuando Jeremy y Mariana llegaron a Boquete, han pasado 8 años desde que Kristen y Lisanne desaparecieron. El pianista, aunque no está oficialmente designado como un sendero turístico, una vez que estás allí, estás solo a menos que te encuentres con algunos de los indígenas que viven en la zona, o quizás un perro, un husky siberiano llamado Blue, que bien podría ser la última criatura con la que pasó tiempo Chris y Lisanne. Un informe de testigos sitúa a Blue en el pianista el mismo día en que Kristen y Lisanne salieron a caminar el 1 de abril de 2014.
El dueño de Blue tiene unos 20 años y está vestido con un traje de chef blanco cuando lo entrevistaron durante su descanso justo fuera de la entrada del sendero del pianista. Él les dice que a Blue le encantaba caminar por el pianista. Por supuesto, Blue no podría hacer una declaración él mismo, así que no podemos estar seguros, pero parece una buena apuesta porque Luis les dice que al final del día, el 1 de abril, Blue hizo algo realmente fuera de lo común, bajó solo de la montaña. Él les dice que no está seguro si subió con ellos, pero es mejor decir que sí subió con ellas y bajó solo. Y sería como la primera vez que hace algo así. Que por lo general, Blue no solo seguía a los turistas subiendo la montaña, sino que también se aseguraba de que también bajaran. También cuentan la historia de Catherine Johannet, que fue una mochilera estadounidense que desapareció en un sendero turístico en Bocas del Toro, que está a unas 40 millas de allí. De hecho, desde que Jeremy y Mariana llegaron a Panamá, 2 mujeres locales ya han desaparecido. Más de 50 mujeres y niñas han desaparecido en un corredor de 40 millas entre Bocas y Boquete desde 2009. Si se hace un mapa, se muestra el número de mujeres que han desaparecido en este tramo de Panamá desde 2009, y hay más de 50 casos sin resolver de mujeres que simplemente han desaparecido o han sido asesinadas y no se han encontrado sus cuerpos. Es una cantidad impresionante y no ocurre en ninguna otra parte de Panamá o Centroamérica, solo mujeres una tras otra, y muchas de ellas son menores de edad. Una de las razones por las que Mariana quería hacer esta historia era para dar voz al gran número de mujeres desaparecidas y asesinadas en América Latina. La triste realidad es que cuando mujeres de color desaparecen o aparecen muertas en América Latina, nadie envía periodistas desde los Estados Unidos para investigar. Chris y Lisanne fueron, en muchos aspectos, las víctimas ideales de true crimen para los medios y los consumidores por igual. Cuentan que hay una mujer llamada Martina, miembro de la comunidad No Bugle en Boquete, que está viva. Es residente en Alto Romero, una pequeña y remota aldea a la que no se puede llegar en automóvil. Está a unas 9 millas al noreste de Boquete, pero para llegar allí, su única opción es una travesía de 12 horas a pie por la jungla. Y es posiblemente una de las últimas personas que vio a las chicas holandesas vivas. Ellos encontraron a Martina exactamente donde estaba hace 8 años cuando vio a Chris y Sam. Está lavando ropa a mano en el arroyo que pasa por su casa. Ella dice que vio a las 2 chicas holandesas subiendo el sendero y que nunca pensó que desaparecerían después de eso. Ella dice que definitivamente alguien las mató, pero no sabe quién, pero definitivamente no fue el río o los animales, pero que definitivamente no fue en el río. La postura oficial del gobierno panameño es que Chris y Lisanne fueron, según se cita, arrastrados hasta la muerte en un río llamado Río Culebra, que está a unas 8 horas de caminata desde donde estamos ahora, bajando por el otro lado de la montaña hacia la selva, alejándose de Boquete. Ella dice que todo son mentiras del gobierno y que las chicas no se ahogaron en el río. Ella dice que después de que las chicas se perdieran, un hombre que era un guía local llamado Feliciano le dijo explícitamente que se callara sobre este caso y no hablara con nadie al respecto. Cuentan que después de caminar a través de pastizales ondulados para llegar al punto de inicio del sendero de Pianista, se puede ver cómo las montañas cubiertas de jungla se levantan hacia arriba. Luego de media milla, hay un letrero descolorido que marca donde comienza el sendero del Pianista. Ellos están literalmente repitiendo los pasos que ellas dieron. Chris y Lisanne comenzaron su caminata en un día igualmente hermoso, y la temporada de lluvias comenzaría solo unas pocas semanas después de su caminata el 1 de abril de 2014. A medida que avanzan, el sendero se vuelve cada vez más desafiante, con rocas y raíces de árboles para trepar, es rocoso y resbaladizo. A medida que se adentran, caminamos por cañones estrechos que cortan paredes cubiertas de musgo a ambos lados, y no hay lugar para detenerse, sienten como si estuvieras subiendo una escalera infinita. Es como subir escalones de piano uno tras otro hasta que finalmente llegas a la cima. El sendero es una subida sólida, pero Chris y Lisanne hicieron un excelente tiempo en la Pianista. Su mochila se encontraría junto con unos escasos restos más de 2 meses después de su desaparición, en el otro lado de la montaña, cerca del pueblo de Alto Romero, que está a 12 horas de caminata desde aquí. La cámara digital de Lisanne fue encontrada dentro de ella, con fotos con marca de tiempo de Chris y Lisanne en este mismo sendero. Estaban en la cima del mirador,
alrededor de la 1 p.m. cuando todo parecía estar bien. No había problemas aparentes en el camino hacia arriba, pero luego algo debió haber salido muy mal. Mariana estaba pensando en el sendero en Caracas, en las montañas del Ávila, donde fue asaltada. Cuando Jeremy le contó por primera vez sobre cómo Chris y Liam desaparecieron de este sendero, no pudo dejar de opinar en lo que le sucedió en un sendero muy similar en su ciudad natal, en Venezuela. Es una gran parte de la razón por la que decidió ir a Boquete. Ella tenía 23 años, así como Liam y Chris. Tal vez les sucedió lo mismo. Irónicamente, a mitad de camino hacia el mirador avistaron a 2 jóvenes en el sendero, turistas europeas, como Chris y Liam. Ambas tienen 22 años, como Liam, y una de ellas incluso es pelirroja, como Chris. Es un poco inquietante encontrarse con estas 2 mujeres en el aniversario de la desaparición de Chris y Liam. Les dijeron que estaban haciendo una historia sobre Chris y Liam, no sabían que es el aniversario de su desaparición y eso las asusta mucho. Sí, definitivamente es muy misterioso y eso lo hace aún más aterrador, creo, porque no hay nadie que realmente pueda decirte cómo sucedió la historia. Hablar con estas turistas europeas fue una ventana al viaje fatal de Chris y Liam 8 años después. De hecho, al igual que Chris y Liam, Caroline estaba ahorrando dinero trabajando en una cafetería y lo usó para financiar este viaje con su amiga. Marina cuenta que es una orgullosa latina y ama nuestra cultura, ama a su gente, pero eso no cambia el hecho de que las mujeres son tratadas como propiedad en gran parte de la región. Las mujeres simplemente desaparecemos y ya está. Liam y Chris aparecieron en los titulares, pero hay muchas otras mujeres, más de 2 docenas en los últimos años, que han desaparecido y a nadie le importa. Hay una que desapareció en David hace 2 días y a nadie le importa. Finalmente, después de más de 2 horas, llegaron a la cima de la montaña del Mirador. Jeremy le dice que allí es donde se supone que deben darse la vuelta y volver por donde vinieron, pero no hay señal que lo indique. Ellos no saben que ese es el final del pianista. Si ellas hubieran dado la vuelta y vuelto por donde vinieron, habrían regresado al punto de partida antes del anochecer, probablemente alrededor de las 3 de la tarde, momento en el que habrían tomado un taxi de regreso a Boquete. Pero en su lugar, bajaron por el otro lado de la montaña. Aquí es donde el sendero se convierte en una entidad muy diferente, se convierte en un camino indígena agreste, pero no hay indicación de que no debes bajar por allí. Pero sabemos que Chris y Liam bajaron por allí debido a las fotos que tomaron, principalmente de Chris, que parece mucho menos feliz que en el mirador. Hay 2 fotos tomadas justo unos minutos después de que comenzara su descenso, una del sendero y otra de Chris, luego media hora de diferencia y 2 fotos más de Chris tomadas justo antes de las 2 de la tarde, y eso es todo, no hay más fotos del 1 de abril. Hay un memorial a Chris en las fotos de Liam y palabras sinceras en holandés y español sujetas a un árbol. La cruz no estaba aquí antes, me han dicho que dice 1 de abril de 2014 y hoy es 1 de abril de 2022, así que en 8 años. Nadie sabe qué les pasó a Chris y Liam, y al estar ellos allí, sienten la frustración de este caso. Tal vez si siguen los pasos de Chris y Liam, tendrán una mejor idea de por qué no regresaron. Ese camino es notablemente más difícil, embarrado y empinado en algunos lugares. ¿Pensaron que el sendero volvía y los traería de regreso a Boquete? Es posible que Chris y Liam hayan tomado ese sendero por error. Para cuando se dieron cuenta de que se habían ido por el camino equivocado, ya estaban demasiado cansados o era demasiado tarde para caminar de regreso. Cada paso que dan por este sendero los aleja aún más de Boquete. Su equipo pierde la recepción celular justo unos minutos después de descender del mirador, tal como ocurrió con Chris y Liam hace 8 años. Así que lo probaron tratando de llamar al 911 unos 20 minutos después de haber iniciado su viaje desde la cima para ver si las llamadas de emergencia funcionaban. Como se pudieron ver, las llamadas no estaban pasando, así que no habrá ayuda si te lastimas allá afuera. Desde varios sitios, las paredes de roca son tan altas que ni siquiera podrías escalar para salir si quisieras. Podrías correr hacia atrás, pero es muy rocoso, así que te caerías, tropezarías y te lastimarías. Ese sendero es difícil, con rocas, musgo, barro, lluvia, no sería difícil resbalar y torcer un tobillo,
¿Y luego qué? Lo que sucede con este caso es que había 2 de ellas y esto es desafiante, pero eran 2 mujeres jóvenes y saludables en buena condición física y estaban juntas. ¿Cómo podría haberle sucedido eso a 2 personas y, si sucedió, por qué no las encontraron? La pendiente de la montaña, las constantes subidas y bajadas y todas las rocas sueltas hacen que el sendero sea una trampa mortal después del anochecer. Saben que se quedarán atascados allí después del atardecer, así que dieron media vuelta y comenzaron a retroceder hacia Boquete, compitiendo contra la luz del día. Tienen una idea de cómo podría haber sido para Chris y Lizam en el sendero, solos con la noche acercándose. A medida que avanzan más por el sendero, bajando por el lado de la montaña del pianista, se encuentran con un hombre de la etnia indígena Nave-Bugle. El hombre les dice que planea refugiarse en una cabaña cercana hasta la mañana. Aparentemente ni siquiera los lugareños indígenas caminan por ese sendero de noche. Estamos tratando de desentrañar este misterio, pero en este momento, pensando en Chris y Lisan y en el sonido, sienten que solas aquí se petrificarían. Deben haber estado tan asustadas, no importa lo que sucedió, si fue accidental o por juego sucio, debe haber sido muy aterrador. Fueron al pianista para descubrir qué habría impedido que Chris y Lizam regresaran. Saben que Chris y Lizam bajaron por el otro lado de la montaña. Tal vez por error, tal vez no sabían que habían llegado al final del sendero, tal vez creyeron que el sendero volvía a Boquete, o tal vez cuando se dieron cuenta de que estaban perdidas, era demasiado tarde para regresar. El sendero del otro lado es traicionero y habría sido muy fácil que una de ellas resultara herida o ambas. En cualquier caso, qué lugar tan terrible para quedar atrapadas. La luz del día se desvanecía y sin recepción, ni siquiera podían hacer una llamada para pedir ayuda. Pudieron haberse refugiado para pasar la noche esperando la luz del día, como el hombre Nave-Bugle que pasaron en el camino de regreso. Saben que al atardecer del primer día intentaron llamar a los servicios de emergencia, tal vez para hacerles saber que estaban allí o tal vez se dieron cuenta de que necesitarían ayuda para ser rescatadas, pero ¿llegaría esa ayuda? Esa mochila fue encontrada en un arrozal y digo supuestamente porque eso es lo que están diciendo y no les creen. Las fotos que estaban en la cámara eran muy interesantes. Hubo muchos rumores durante mucho tiempo, pero una vez que encontraron la mochila, realmente se puso interesante. Suscríbete, dale like y comparte para que no te pierdas el resumen del capítulo 2.